Vamos a comenzar orando y pidiéndole al Señor que bendiga la palabra. Bendito y santo Dios, Señor, sabemos que tu palabra es verdad, Señor, y que la has traído para que podamos entender cuáles son tus propósitos y el camino por el que debemos de andar. Yo te pido que nos la abras hoy a nosotros, para que por medio de ella podamos caminar por el camino recto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Me gustaría comenzar leyendo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16 y versículos 15 al 18. Mateo 16, versículo 15, dice así: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo importante, para mí lo más importante, aparte de la proclamación de que Jesús era el Cristo, es lo que Jesús dijo después con referencia a la iglesia, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia de Cristo. De tal manera que la iglesia de Cristo es una iglesia que va a tener autoridad sobre todas las fuerzas del mal, porque el Hades representa al reino de Satanás, ¿verdad? Entonces, yo no sé si tú quieres pertenecer a esa iglesia que tiene autoridad sobre las fuerzas del mal, a esa iglesia que es capaz de no estar sujeta a los principios que están establecidos en un mundo que está bajo el príncipe de este mundo que se llama Satanás, ¿verdad? A veces miramos la realidad de la iglesia hoy y no tiene que ver con la proclamación de Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchos de los problemas que están en el mundo, están también dentro de la iglesia. Una vez un pastor comentaba que las estadísticas dentro de la iglesia evangélica no son diferentes a las del mundo. Y yo me quedé hecho polvo. Pues dice, no puede ser así. La iglesia de Cristo es una iglesia que tiene victoria contra las huestes del mal, contra el pecado, contra la carnalidad, y que puede vivir de una manera diferente. Y yo quiero pertenecer a esa iglesia. El problema que tenemos es que la mentalidad humana está acostumbrada al sistema religioso. Incluso alguien puede decir, es que Dios mismo estableció una religión a través de Moisés, y estableció una religión que tenía sus principios como el resto de las religiones. ¿Y por qué hizo esto Dios? ¿Porque avalaba el sistema que se había establecido desde Babilonia al crear una religión semejante a las religiones babilónicas? Quiero decir, en cuanto a cultos, en cuanto a ministerios, en cuanto a estructuras, en cuanto a una forma de escapar del pecado sin dejar de pecar. No, precisamente Dios establece la religión a través de Moisés para demostrar que la religión no tiene solución para el hombre. Y es que cuando Jesús vino a este mundo, vino a establecer un sistema diferente al cual Él estableció como la iglesia, como su iglesia. Y por eso tuvo tanto enfrentamiento con la religión establecida que había, que era la que había establecido Dios a través de Moisés. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y en los versículos 7 a 10, este capítulo nos habla de un encuentro que tuvo Jesús con un religioso que tenía un buen corazón, que se llamaba Nicodemo. Y dice esta parte de esa entrevista, dice: no te maravilles
de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era un buen hombre, pero que había sido educado en el sistema religioso. Y el gran problema que tenemos muchas veces es que queremos cambiar una religión por otra. Y bueno, puede ser que alguna sea más limpia, otra más oscura, pero siguen siendo religiones. Y constantemente, incluso en el Antiguo Testamento, nos encontramos con la voz de Dios a través de sus profetas diciendo, estoy harto de vuestras solemnidades y de vuestras apariencias que quieren mostrarse como buena gente delante de mí. Y por eso Jesús está hablando de un sistema diferente y está hablando de aquellos que son nacidos del Espíritu, que son como el viento. Claro, es muy difícil controlar a las personas si no se estabulan, si no se les da unos límites donde tengan que estar. Sin embargo, Jesús empieza a decir que la Iglesia tiene que ser personas que son como el viento. Eso es lo que sale de la propia boca del Señor. No sabes de dónde vienen ni a dónde van. Ellos sí saben porque son guiados por Dios, pero tú no puedes controlar su situación. Y qué maravilloso es que la Iglesia funcione de esa manera. Es verdad que algunos pueden aparentar ser Iglesia. Bueno, el que siga aparentando, allá él. Pero el que anda en el mover de Dios, en la voluntad de Dios, ese va a ser como el viento para los demás, pero él va a andar como Dios quiere que ande y va a manifestar los frutos de la presencia de Dios en su vida. Yo sé que hay muchas personas que están queriendo saber qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Dicen, oiga, ¿esto es pecado o no es pecado? Pues no lo sé, depende de ti. Porque hay cosas que para uno es pecado y para otro no. Hombre, hay aspectos que evidentemente son pecados siempre, pero hay muchos aspectos en la vida de aquel que es movido como el viento, que tienen la fe y tienen la dirección de Dios para su vida y para ellos no es pecado. Hay un texto en la Biblia que dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y queremos tener una legislación para saber cuál es el límite hasta donde podemos llegar. Pero ese es el sistema religioso. Esto puedo y esto no puedo. No. El sistema que Dios quiere establecer es un sistema diferente, que se basa no en el aprendizaje de una lista de actitudes o actividades que podemos hacer o no podemos hacer, sino en la dependencia absoluta de la dirección del Espíritu Santo en la vida de uno. Y eso nos hace dependientes de Dios y no de una estructura establecida. Sin embargo, en nuestra mente tenemos una cultura religiosa establecida que tenemos que aprender a quitar de en medio de nuestras vidas. Yo no sé si voy a traer luz o confusión, pero esto es lo que Dios quiere que sea la realidad en nuestras vidas. Y desde hace 2000 años se está proclamando este cambio. Y sin embargo, el cristianismo siempre está tendiendo a estabular otra vez a las personas. A decir, esto es lo que tenéis que hacer. Y Jesús está buscando personas nacidas de nuevo, que no se justifican en que han hecho algo, sino que cada día van a depender del propósito de Dios para su vida en ese día. Y entonces tienen que estar siempre en superación y en un reto nuevo de Dios para su vida. Los demás no van a saber de dónde vienes y a dónde vas, pero tú sí vas a saber cuál es tu propósito y por qué estás actuando de la manera que actúas en ese día. Yo vuelvo a decir, hay personas que en ese principio de libertad van a aprovecharlo para hacer las cosas a su manera.
No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aquellos que son la iglesia verdadera, que tiene autoridad sobre la carnalidad, sobre el pecado en su vida, es aquella iglesia que no depende de un código deontológico. ¿Cuántas veces en reuniones con pastores me he juntado y se ha hablado de buscar un código deontológico? Yo siempre les he dicho, mira, ¿sabes cuál es el código deontológico que Dios ha establecido en la Biblia? El amor. Porque el amor no hace nada indebido, da su vida por los demás, se preocupa de los otros. Y si cumplimos el amor, estamos siendo cumplidores de cualquier código deontológico sin necesidad de escribirlo. Sin embargo, siempre hay personas que están queriendo establecer un código para cada cosa en la vida. ¿Por qué? Porque la mentalidad sigue siendo esa mentalidad que nos han establecido desde los tiempos de Babel, donde algunos se pusieron a decir, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, sin buscar la dirección de Dios para la vida de cada uno. Y claro, entonces uno vive tranquilo porque vive dentro de los márgenes de la estructura establecida. Fijaros, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, y en los versículos 20 al 23, nos dice así la palabra: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Las normas que establecemos, y alguien puede decir, ya, pero es que necesitamos tener unas normas. Desde el punto de vista humano, sí, pero como iglesia, la norma que establece Jesús mismo es la norma del amor y la dirección del Espíritu Santo en la vida de uno. Con esos dos principios es suficiente, pero siempre estamos buscando preceptos. Oye, yo quiero saber si soy parte de la iglesia o no, entonces para eso tendré que cumplir una serie de normas. Y ponemos normas y establecemos principios, pero no sirven de nada. Y es curioso que alguno, cuando se tenga que presentar delante del Señor, se llevará la sorpresa de que el Señor le diga, no te conozco, no sé quién eres, pero si tú has enseñado en mis plazas, si he escuchado tu palabra constantemente, si me he comido todos los cultos habidos y por haber, no he fallado nunca, he cumplido con todas las normativas, como el fariseo que oraba en el templo, ¿verdad? Doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 2 días a la semana, soy de los que está por delante del resto. No sale justificado, no te conozco. Sin embargo, qué bueno que podamos ser de ese tipo de personas que por el poder de Dios en su vida, por la gracia de Dios en su vida, son capaces de negarse a sí mismos. Son capaces de dejar de hacer cosas que le gustan. Y son capaces de afrontar los retos que Dios pone delante suyo, sin juzgar a los demás, porque los hagan o los dejen de hacer. Y esa es la iglesia que tiene autoridad sobre las puertas del Hades, y que tienen la autoridad de Dios respaldando sus vidas, y que viven en comunión con Dios, y que saben de dónde vienen y a dónde van. Pero las normas, el hacer o no hacer, y es bueno dejar de hacer algunas cosas, pero el apóstol Pablo él mismo decía que él tenía libertad.
Él tenía libertad para hacer. Pero ¿qué decía? Mira, si a mi hermano les dé tropiezo que yo coma carne, aunque tengo todo el derecho de hacerlo, no comeré carne jamás. ¿Por qué? Por amor a mi hermano. Porque estoy dispuesto a renunciar por amor al hermano. Porque estoy dispuesto a cambiar. Porque tengo libertad para hacerlo o para no hacerlo. Y si para mi hermano es un problema, no lo hago por amor a él. Y el verdadero cristiano es aquel que va a estar actuando de esa manera. Guiado por el Espíritu, callando cuando tiene que callar y hablando cuando tiene que hablar. Midiendo sus tiempos y haciendo las cosas conforme al orden establecido por Dios, no al orden establecido por los hombres. A veces criticamos las normas que ponen algunas iglesias y corriendo nosotros ponemos otras similares. Dices, ¿no estás haciendo lo mismo? Ya, pero es que yo no tengo quizá una imagen puesta en el local de culto, sí, pero tengo idolatría a un nombre o a unas siglas o a una forma de hacer las cosas y estamos en lo mismo. Los apetitos de la carne tienen victoria en Cristo, es decir, podemos vencerlos en Cristo, pero no en las normas, no en las normas. Y esto es una incomodidad para nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues yo no sé qué es lo que tú tienes que hacer, pero tú tienes que saberlo, si Dios está guiando tu vida. Pero entonces, ¿yo soy cristiano o no soy cristiano? Si yo me bauticé, pertenezco a una iglesia, soy miembro tal, no sé qué, doy los diezmos, ¿pertenezco a la iglesia de Cristo? Qué bueno que te lo preguntes. En Romanos, en el capítulo 8 y en los versículos 14 al 16, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, la guía del Espíritu en tu vida marca la diferencia en tu vida. No soy guiado por una norma, por un sistema, por una jerarquía, sino guiado por el Espíritu de Dios en mi vida. Claro, el Espíritu de Dios te va a decir, oye, sujétate a tu pastor. Te lo va a decir, porque lo dice la palabra, y el Espíritu habla conforme a la palabra. Te va a decir, oye, respeta a tus hermanos. Sé el primero en servir, sé el primero en perdonar. Estate por encima de esa circunstancia. No puedes estar enfadado con esta persona tanto tiempo como estás. No dejes que el enojo llegue al final del día. No se ponga el sol sobre tu enojo. Te lo va a decir el Espíritu. Y si eres guiado por el Espíritu de Dios, se va a cumplir la palabra de Dios en tu vida. Pero dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, con el cual clamamos, Abba Padre. Y dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quieres saber si realmente eres miembro de la Iglesia de Cristo? Pregúntaselo a Dios. Señor, yo necesito tu testimonio. ¿Qué piensas tú de mí? Jesús les preguntó, ¿qué dice la gente de mí y qué pensáis vosotros? Pero qué bueno que tú le digas, Señor, ¿y tú qué piensas de mí? Yo soy parte de la Iglesia. Y te dirá, pero ¿cómo vas a ser parte de la Iglesia si no te dejas guiar por mí? Mis hijos son guiados por mi Espíritu. Ay, Señor, toma las riendas de mi vida y guíame tú. Ponme freno, suéltame las riendas cuando haya que soltarlas. Enséñame a caminar. Ayúdame, guíame, dime lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el siguiente paso que debo de dar? ¿Hacia dónde tengo que dirigir mis pasos? Si es correcto lo que estoy haciendo o si no. Yo no me tengo que justificar a mí mismo.
Cristo es el que me justifica. Señor, dime si estoy haciéndolo bien, dime si soy un hijo. Y qué bueno, yo un día le pregunté al Señor, frente a este versículo le dije, Señor, yo quiero el testimonio del Espíritu de que soy un hijo tuyo. Y estaba en el baño y escuché una voz desde dentro de mí que me decía, mi hijo eres tú. Y qué bueno que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero tener el testimonio en mi corazón de que soy un hijo tuyo. A veces esperamos un sitio espiritual, irnos allá a una montaña alta, a un lugar santo. No, Dios quiere santificar tu corazón y quiere que seas santo por dentro. Y el lugar espiritual que Dios quiere que tú tengas es dentro de ti mismo. Y que te dejes guiar por su Espíritu para que hagas las cosas conforme a su voluntad. Un último texto en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, dice así, versículos 8 al 12, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Un pacto nuevo, diferente, no conforme al sistema religioso. ¿Qué tengo que hacer yo para solucionar mi problema de pecado? Es que he cometido un error, he pecado. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que dice el Señor, mira, busca mi ayuda y no vuelvas a pecar, como dijo con la mujer adúltera. Si eres guiado por mi Espíritu, ya no vas a tener ese problema más. Te arrepientes y se acabó, porque por mi gracia vas a poder dejar atrás el asunto del pecado en tu vida. Y algunos dicen, yo no puedo. Claro que no puedes. ¿Cómo vas a poder? Pero deja que Dios transforme tu vida y desde el interior de ti ponga un código en tu propio corazón. No un código externo, escrito externamente, sino un código escrito en tu propio corazón. Que haga de tu naturaleza una naturaleza diferente. De tal manera que de ti sale no hacer eso. Y de ti sale hacer la voluntad de Dios. A veces hay personas que dicen, oye, es que tenemos que estar encima de la gente, corrigiendo, lo dice la Biblia, es verdad, corrigiendo, cortando. Pero ¿sabes lo que pasa? Que personas que tienen una autoridad que está todo el día corrigiendo y cortando, cuando esa persona no está corrigiendo y cortando y controlando la vida de los demás, dicen, le pusieron el cascabel al gato, ahora los ratones festín. Se fue el que está controlando, podemos hacer lo que queramos. Qué bueno, no necesito que nadie me controle porque Dios ha puesto su control dentro de mi corazón. Ahora sí soy el que tengo que ser, porque su Espíritu guía mi vida. No dependo de que los demás me estén mirando, yo puedo hacer las cosas porque dentro de mí está el celo y el fuego por hacer las cosas en la voluntad de Dios. Y esa es la iglesia que tiene autoridad sobre el Hades. Esa es la iglesia que puede devolver bien por mal,
que conoce los juicios de Dios y actúa en consecuencia a ellos. Y esa es a la iglesia a la que yo quiero pertenecer. Yo no sé tú, pero es a la iglesia a la que Dios ha llamado a salir de Babilonia, a salir del sistema establecido por los hombres, a vivir en el sistema establecido por Dios. En estos días que hemos estado reunidos los obreros, ¿no? Nos hablaba un hermano de la edificación con piedras vivas. Las piedras vivas se mueven. Y cuando las piedras vivas actúan bajo su propio criterio, es el caos. Pero si son movidas por el Espíritu de Dios, se produce la edificación que tiene que producirse. Y cada uno está colocado en el sitio que le corresponde y se siente a gusto y cumple con el propósito que Dios tiene para su vida y hace la labor que le ha sido encomendada. Y entonces la iglesia funciona de forma armónica y cada uno reconoce la necesidad del otro y valora lo que el otro está haciendo porque es el complemento para su propia vida, y el amor fluye en los unos hacia los otros y no hay discrepancia porque uno está colocado en el lugar donde Dios le ha puesto. No hay tensiones en la iglesia de Cristo. No hay lucha por ocupar posiciones, porque cada uno ha sido designado para ocupar el lugar que le corresponde por aquel que tiene la autoridad suprema, y se siente uno a gusto y se siente desarrollado allí donde Dios le colocó. Qué bueno que pueda ser esta la realidad de tu vida, porque el texto que hemos leído dice: ninguno enseñará a su prójimo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y todos sabrán que están donde están porque es donde tienen que estar, y están haciendo lo que están haciendo porque es lo que tienen que hacer, y se gozan de poder vivir en la armonía que Dios ha establecido. Qué bueno que tú puedas encontrarte precisamente en ese lugar en tu vida y puedas darle gloria a Dios por lo que está haciendo contigo. Pero sería bueno que nos analicemos y digamos: ¿estoy viviendo en una estructura religiosa en la que valoro la estructura, las formas? ¿Estoy contento cuando cumplo con las normas? ¿O vivo empujado, espoleado por la voluntad de Dios cada día y no me siento conforme con lo que los hombres han establecido, sino que estoy gozoso de poder estar en el sistema, en el organigrama que Dios ha establecido? Entonces habrás salido de Babilonia y estarás viviendo en la iglesia que Dios quiere. Nada más, que Dios os bendiga.